Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy estamos en este domingo 20 del tiempo ordinario. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del libro de los Proverbios, capítulo 9, del 1 al 6. La sabiduría edificó su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga a mí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la inseguridad, toda ingenuidad, y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Queridos amigos, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién es el sabio? ¿O cómo tiene que vivir un cristiano que dice que está caminando en el camino de Dios? El camino que nos lleva a entender, a saber, a conocer nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Veámosla sabio. Y dice: primero edifica su casa, talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Quiere decir que aquí tenemos los elementos fundamentales, esenciales. P número 7, Maoico diseñan de Gina, ¿verdad? Que son los números de la perfección, números que nosotros tenemos que buscar. Y andica tú van a aplicar, ¿verdad? Ya como cristianos, los 7 sacramentos, todo lo que es el 7, que significa perfección. Ella envió a sus servidores a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad. Ubeis entonces ñandendika tú ya güero kininino la yei cuano hinamaba pe ñande yara. Amba epa la ñande yara ñandene no ya hina ya pojanguais. El que sea incauto, que venga aquí. Y el falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Queridos amigos, entonces pidamos esa gracia. Que nosotros seamos cautos, que entendamos verdaderamente qué es lo que el Señor nos está regalando. Va el añande yarame va cuñande peñande apunto ume. Ube ahí se ina ñañe punu ñañamindu ñañe punu lleva yeikua. Va eva añande yara y cua añande en este camino de felicidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.